Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Desde finales del año pasado, el mundo viene registrando alzas en los precios de los consumidores, situación que ha llevado a altas tasas de inflación. Colombia no es la excepción y según el más reciente informe del DANE, el IPC anual para marzo alcanzó los 8,53%. Sin embargo, este fenómeno inflacionario golpea con mayor contundencia a los más pobres que han visto una inflación por encima de 2 dígitos, ya que los precios de los alimentos de la canasta básica son los que más registran alzas. Pero ¿hasta cuándo durará esta situación? ¿Qué está haciendo el Banco de la República y el Gobierno Nacional para frenar este comportamiento? ¿Qué nos trajo hasta aquí? Soy Javier Acosta, quien en compañía de Laura Becerra, periodista de Macroeconomía de Portafolio, analizaremos este tema junto con Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, en este nuevo episodio de Economicast. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Laura, Sergio. Hola Javier, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo va todo? Un gusto acompañarlos hoy. Pues Javier, como tú lo mencionabas y ya para entrar en materia, estamos viendo en los últimos meses una escalada en la inflación bastante importante. Cabe aclarar que esto no es un fenómeno solo local, sino que proviene de una coyuntura global que está enfrentando todos los países. Y pues qué mejor que Sergio para explicarnos un poco a qué se debe esta situación que estamos viendo en la alza de los precios y pues cómo está afectando el bolsillo de los ciudadanos. Laura, mira, son varias las razones por las cuales la inflación está subiendo tanto. Buena parte de ellas, ya Javier nos las contó, son de carácter internacional. Salimos de una pandemia muy rápido, eso es una buena noticia. El mundo está creciendo, la producción otra vez está subiendo, pero en el corto plazo la demanda va mucho más rápido que la oferta. Es como cuando esos memes de las gallinas saliendo del corral rapidísimo porque estaban encerradas. Bueno, algo parecido nos pasó y salimos a comprar las cosas y a demandar porque estábamos desesperados y la oferta no alcanzó a satisfacer todo esto. Esto hace que los precios suban internacionalmente. Adicionalmente, de todas maneras, tenemos unos efectos de cuellos de botella todavía en Colombia por las marchas del año pasado que todavía no se han podido, esos canales de distribución no se han podido recobrar totalmente. Y adicionalmente, y muy importante entenderlo, es que el último trimestre del año pasado, el crecimiento de los hogares el consumo de los hogares estuvo casi 8% por encima de una tendencia normal de crecimiento del consumo de los hogares en el largo plazo en Colombia. Esto hace que se presione la demanda y también haya crecimiento de los precios. Entonces son fuentes de oferta, es decir, los canales de distribución, la oferta no puede satisfacer toda la demanda que tenemos, pero adicionalmente es que el consumo de los hogares está atípicamente alto, por lo menos hasta el cuarto trimestre del año pasado. Algo que también vemos es que los sectores que más pesan en la canasta son, por ejemplo, alimentos. También está todo lo que es el caso de alojamiento y servicios públicos y comidas también fuera del hogar. Si nosotros vemos también pues que estos son los principales bienes que consumen las personas, ¿qué nos indica o qué tanto puede estar golpeando a las personas del común? Pues esa es una fuente muy importante de la canasta que mide el IPC, que mide el DANE. Entonces los alimentos pueden pesar 20% en algunos estratos de las familias, las comidas fuera del hogar y el arriendo y el vivir en la casa también hace buena parte de lo que nosotros consumimos todos los meses. Entonces eso es lo que está subiendo de manera muy importante y de nuevo, la presencialidad ayuda muchísimo porque es que ahora queremos ir a un restaurante, queremos hacer esas vacaciones, queremos irnos para los que vivimos en Bogotá, querer irse a la costa en carro, ¿qué hacemos? Bueno, queremos ir a hacer eso y eso demanda hotelería, demanda turismo, demanda restaurantes, que antes no estaba demandándose, entonces eso hace que los precios suban muchísimo, junto con que los costos de producción también están aumentando, especialmente en los alimentos. Entonces vemos una inflación de alimentos de 25% anual. Eso es una inflación extraordinariamente alta y que le pega sobre todo a las personas de bajos ingresos, como nos decía Javier.
Sergio, el gobierno nacional recientemente implantó unas medidas o puso en marcha una serie de medidas con el fin de frenar la inflación, no solo desde el Banco Central con la política monetaria, sino con una serie de medidas para bajar fletes y tratar de contrarrestar un poco esa situación. Esos efectos, ¿cuándo se van a empezar a ver? ¿Cuándo se van a empezar a sentir? Y digamos, esto va a tomar mucho tiempo. ¿Cuánto tendrán que esperar los consumidores para que se dé esa caída de precios que tanto están esperando? Pues esa es una pregunta muy difícil, Javier. Sí, la disminución de aranceles de más de 300 ítems debería ayudar de alguna manera a que los costos de importación caigan. Pero toca esperar a que esos productores que tienen que importen, porque de pronto ya tenían un stock de insumos, de fertilizantes, de urea, ahora que estamos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania y sabemos que Rusia exporta mucha urea, de pronto tienen en stock y hasta que no vuelvan a necesitar importar, no se va a ver esa disminución de costos junto con la reciente apreciación del tipo de cambio que también debe ayudar. Nosotros pensamos que eso puede ser para junio o julio de este año, pero adicionalmente una cosa que creo que es importante tener en cuenta es que la inflación podría ser inclusive más alta de ese 8.53. Colombia es uno de los muy pocos países que ha intentado no subir la gasolina y eso es una medida del gobierno. Eso es un subsidio que nos está dando el gobierno y que está queriendo decir que en el futuro próximo el déficit fiscal puede ser mayor precisamente porque la gasolina con un petróleo que está por encima de $100 el barril, pues debería estar no en los 9.600 pesos que está en este momento aproximadamente el galón de gasolina corriente, sino podría estar en 14.000 pesos. Eso es una inflación muy importante y la gasolina, además de todo, tiene muchos efectos hacia todos los lados de fletes, de transporte en general. Esa es otra de las medidas que está haciendo el gobierno junto con la política monetaria de subir tasas de interés que supongo que hablaremos más adelante. Justamente hacia allá iba y es, además de las medidas puntuales que ha tomado el gobierno en esta coyuntura, el Banco de la República también viene pues haciendo su tarea desde hace aproximadamente 6 meses y ya vemos una tasa de interés que está en el 5%. ¿Cuándo se va a sentir esa subida de tasas y hasta cuánto podría el banco llegar a subir también pues la tasa de intervención? Pues mira, la política monetaria ¿a qué le está apuntando? No le está apuntando a que los fertilizantes sean más baratos, no le está apuntando a que se siembre más papa, a que llueva más o llueva menos, eso no puede. Pero como comenzábamos en el podcast, una buena parte del consumo de los hogares está sobregastando y el consumo de los hogares está 7% por encima de la tendencia de largo plazo. Entonces yo al subir las tasas de interés, lo que le mando el mensaje a los hogares es, oiga, el ahorro se vuelve más rentable y el consumo, sobre todo el consumo que viene acompañado de mayor crédito, puede verse afectado porque le va a costar más. Entonces esa es la señal para que se pueda desacelerar un poco ese consumo y así a los productores no les toque, pues no les sea tan fácil subir los precios y se vuelva a las expectativas de inflación al 3%. ¿Cuándo se puede ver eso? Yo creo que esa medida ya se está viendo en los bancos ya estamos subiendo las tasas de interés, pero eso no ha hecho que el consumo de los hogares caiga todavía de manera tan relevante. Uno podría pensar que por allá en el segundo semestre del año y sobre todo el próximo año, la transmisión de política monetaria se dura entre 12 meses y 18 meses. Podemos ver los hogares ya sintiendo un poco esto y siendo mucho más responsables con nuestro gasto y además de todo aumentando el ahorro. ¿Hasta dónde puede llegar? En nuestras proyecciones pensamos que pueden llegar hasta el 7.5%, es decir, 2.5 puntos porcentuales más altos durante este año, precisamente tratando de mandar la señal de ahorren más y gasten en lo necesario, no sobregasten, ¿no? De nuevo,
el ejemplo del meme de las gallinas, nosotros todos consumiendo, me acuerdo por ahí Radar, Camilo Herrera diciendo que es el gasto por venganza. Y entonces simplemente nos encerraron y apenas nos dejan salir, pues gastamos por venganza. Ese gasto debería parar en el corto plazo. Sergio, pero eso de alguna manera se preveía, o bueno, creería uno que estaba en los cálculos de los economistas y de los gobiernos que inmediatamente comenzara la reactivación económica, la gente iba a salir a comprar y iba a consumir más y pues digamos eso iba a generar una mayor dinámica de consumo. Pero lo agravan las situaciones que están ocurriendo a nivel internacional, la guerra en Ucrania, la crisis de los contenedores, digamos, cómo hemos llegado hasta aquí y digamos, cuál es ese cóctel, si se puede decir, que se mezcló y que nos tiene hoy con una inflación desbordada. Sí, la tormenta perfecta, diría uno. Eso, al caído caerle, básicamente. Mire, yo creo, y ahí es un mea culpa hacia los hacedores de política y hacia los analistas, yo no creo que nosotros tuviéramos tan claro que esto iba a suceder. Nosotros, por ejemplo, en Colombia, yo todavía no me explico muy bien ese exceso de gasto cuando uno pensaba que el desempleo al 15% no podíamos tener ahorro. Entonces salir y un día sin IVA, muy bien, 2 días sin IVA, muy bien, 3 días sin IVA ya no debería ser tan bien, muy bien. El otro día sin IVA que fue ahorita, también la gente gastando 9 y pico billones de pesos, eso no lo teníamos nosotros en los cálculos. Es una buena noticia, de ninguna manera es una mala noticia, hay una resiliencia de la economía colombiana, de la economía mundial, pero no creo que estuvieran en los cálculos. Entonces eso fue el descache, digamos, de alguna manera, en que no entendíamos que el ahorro se iba a gastar tan rápido. Y lo segundo, lo otro que no entendíamos es que lo que sucedió con la pandemia fue cuando uno tiene un terremoto. Uno va y deja la luz prendida, deja la cama extendida, deja el grifo abierto porque es a salvarse. Y no nos acordamos cuando nos devolvemos que dejamos la casa absolutamente desordenada. Y lo que pasó fue que el mundo quedó desordenado, un portacontenedor por allá en un continente, el contenedor por allá en otro continente, y hasta que no solucionemos esos problemas, pues no vamos a poder tener una normalidad. Eso tampoco lo veíamos. No lo entendíamos porque el afán el problema de la inmediatez por cuenta de la pandemia no nos hizo entender que eso podía pasar. Entonces todos esos argumentos hicieron que la inflación en el mundo apareciera. Y esto es muy importante, porque nosotros en los países emergentes, de alguna manera conocemos la inflación, la vivimos. En los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, por ejemplo, no existía la inflación hace 20, 30 años. Y de repente les aparece, y entonces estamos hablando de hiperinflaciones, con una inflación de 5%, 7%. Es alta, pero no es tan alta, pero como la gente no la veía hace mucho tiempo, entonces está muy nerviosa y eso ha hecho a los bancos centrales que suban muchísimo las tasas de interés y que se piense que es el problema a solucionar de inmediato. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con usted, es la tormenta perfecta. Cada uno de los países tuvimos unas idiosincrasias diferentes, por supuesto, pero estamos solucionándolo. Pareciera que no se va a solucionar tan rápido. Pareciera que todo el año vamos a seguir con una inflación muy por encima del rango meta de todos los bancos centrales que estamos hablando todos los días. Estados Unidos, Europa, Chile, Perú, Brasil, México, Colombia. Todos vamos a estar por encima de las metas de inflación todavía. Ya que hablamos de las metas y de cómo va a seguir esta situación, ¿cuáles son las perspectivas que se tienen en torno a la segunda parte del año y a cómo vamos a cerrar 2022? Porque ese rango que fija el Banco de la República es entre el 2 y el 4% y ya estamos pues al doble del techo. Entonces, ¿qué podríamos ver y cómo podría terminar Colombia el 2022? Mira, nosotros en Scotiabank Patria tenemos unas proyecciones no tan alentadoras, pero sí de comenzar a ver desaceleración de la inflación. Acordémonos que la inflación es el cambio de los precios. Entonces, una inflación de 3%, como es la meta del Banco de la República, no es que bajen los precios, es que suben solamente 3 y no suben el 8,53 que estamos en este momento.
Lo que vemos es que por efectos de base estadística, acordémonos que el año pasado, en el segundo trimestre, tuvimos las marchas y eso hizo que la comida subiera mucho en un mes. Solo en un mes que fue mayo, la inflación de alimentos, perdón, subió 5%. Eso nos va a ayudar ahora a que una inflación de 2%, de 1%, pues haga que la inflación total comience a caer. Eso vemos hacia mayo, junio, con una tendencia mucho más gradual de la que uno quisiera, de bajar la inflación anual y terminar el año alrededor de 6.5%, todavía muy por encima del rango meta y el segundo año consecutivo que perderíamos la meta. Entonces, por eso es que pensamos que el banco va a seguir subiendo sus tasas, las va a seguir subiendo de a 100 puntos básicos, de a un punto porcentual cada reunión, hasta llegar a ese 7.5% y esperar que en 2023 se retorne al rango meta. Sergio, y de cara a toda esta situación que podría presentarse en el 2022, ¿usted considera que de pronto al gobierno nacional, al Banco de la República, digamos a las autoridades encargadas de frenar la inflación, le hace falta algunas medidas o retrasar algunos eventos como por ejemplo el día sin IVA que ha generado también un mayor consumo? No sé, ¿habría alguna estrategia que pudiese mejorar esta situación y ayudar a frenar un poco los precios? Javier, usted me pone muchos problemas acá porque estamos en un año especial para hablar de las medidas que podemos tomar, pero déjeme yo le cuento que muy buena, digamos, cobertura de inflación ha tenido, por ejemplo, Portafolio, haciéndonos entender que la inflación, buena parte de ella es de oferta, es de la urea está más cara, los alimentos en el mundo están más caros, el petróleo está más caro, entonces por eso los jabones son más caros, ¿cierto? Porque esos son derivados del petróleo. Frente a eso no podemos hacer mayor cosa excepto hacer lo que se está haciendo y es disminuir los aranceles. Otra opción sería poner precios rígidos, poner máximos de precios, pero eso es tapar un hueco y abrir otros, porque con eso pues a los productores de jabones o a los importadores de insumos pues les sigue costando más y lo que podemos es quebrarlos y crear más desempleo en el mediano plazo. Entonces, desde que nuestro modelo sea un modelo de precios de mercado, controlar un precio por acá nos va a abrir muchos huecos por acá, por otro lado, y podemos crear mayor desempleo. Entonces, por ahora es mandar las señales de que las expectativas de inflación deben estar ancladas, entonces subir las tasas de interés es bien importante para que en el futuro próximo, estamos hablando del próximo año, ya la gente comprenda que la inflación debe ser 3% y forme sus precios hacia el 3%. Más de eso, me parece que es una medida muy de corto plazo y que, por el remedio nos puede salir más caro que la enfermedad, porque decimos que no desaceleramos la economía, pero si lo que hacemos es poner precios rígidos a una empresa como no tengo ni idea, los jabones de manos, que son derivados del petróleo, no los pueden subir sino hasta un 2%, pero los costos me están subiendo 5 o 6%, pues voy a quebrar a esos productores. Esos productores tienen, no sé, 1,000, 2,000 empleos, esos empleos se van a perder y lo que vamos es a perjudicar muchísimo más como un todo a la sociedad. Entonces yo lo que creo es que toca prepararnos para una inflación alta, comparar precios, comparar y no solamente sustituir bienes importados por bienes domésticos, que las señales nos lleguen y así hacerle frente a la inflación mientras esta comienza a bajar. Gracias, Sergio. Yo creo que ya para ir cerrando, algo que nos mencionaba Javier al inicio es el impacto sobre las personas de menores ingresos. En el último reporte de inflación veíamos que ya para los hogares catalogados como pobres, la inflación no era el 8,53 que estamos viendo, sino que ya en términos relativos ellos lo sienten como si fuera de 10,4%, mientras que los hogares de ingresos altos tienen pues una percepción de la inflación mucho menor. ¿A qué se debe esto y también cómo se puede atender justamente a los que tienen menos condiciones económicas ahora, que son los más afectados? Esa es una gran pregunta y además es la más importante, yo creo que de todas, y es que
los ingresos, los hogares de ingresos bajos en Colombia es casi el 50% de la población, o sea, es la mayoría. Y la inflación de esas personas está por encima de 10%. ¿Por qué? Porque en la canasta de consumo de las personas de ingresos bajos pesa muchísimo más la comida. Y la comida tiene una inflación de más de 25%. En la canasta de ingresos altos, por supuesto, también se consume comida, pero se consume también viajes, tiquetes aéreos, se consume mucho más hoteles y ese tipo de cosas, se consume mucho más educación. Entonces, digamos, el mix es un poquito diferente y hace que la inflación siga muy alta, pero esté alrededor del 6 o el 7%. ¿Qué se puede hacer para eso? Creo yo que lo que se puede hacer es estimular la oferta de cultivos, entender que esto nos está sirviendo y tomarlo como lección de la agroindustria es muy importante en Colombia, evitar los ciclos de cultivos y ese tipo de cosas, sino hacerlo mucho más tecnificado. Y mientras tanto, pues de nuevo, sustituir papa por yuca, papa por arroz. Bueno, el arroz también está subiendo bastante, pero papa por yuca, papa por ñame, consumir el huevo, por ejemplo. Tenemos que hacer eso porque de nuevo, simplemente fijar precios ad hoc, eso abre más huecos de los que puede cerrar. Bueno, Sergio, Laura, muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. También a nuestro compañero Julián Castiblanco, que nos acompaña desde la parte técnica. Muchísimas gracias por ilustrarnos un poquito y conocer un poco más sobre el panorama inflacionario que presenta el país. Y a los lectores y oyentes de Portafolio los invitamos a que continúen conectados con toda nuestra información en nuestro portal web www.portafolio.co. Hasta la próxima y muchas gracias. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.